a, a este encuentro organizado por Fundación Global, que también tiene participación de gente de otras fundaciones amigas, de Mendoza, de Rosario, de Corrientes. Bueno, hoy dialogamos con un amigo de la casa, es Alejandro Bongiovanni, quien, bueno, lleva un apellido importante como es Bongiovanni, es el sobrino de mi gran amigo Gerardo Bongiovanni, presidente y creador de la Fundación Libertad, que como muchos de ustedes saben, es la entidad madre de todo nuestro grupo de fundaciones empresarias de orientación liberal. Alejandro se ha ganado credenciales propias, se ha ido abriendo camino como un intelectual muy sólido, ha expresado opiniones en distintos medios de comunicación con gran repercusión y a mi juicio con gran valentía, últimamente las que tienen que ver con la racionalidad o irracionalidad, mejor dicho, de todas las políticas de cuarentena que se están sufriendo en Argentina y en el mundo. Así que Ale, bueno, bienvenido, gracias por este diálogo que ha sido también pedido por algunos amigos de las nuevas generaciones que están particularmente interesados en escucharte. Así que, bueno, si te parece empezamos a dialogar sobre esto que hemos titulado Anticuerpos contra el absurdo y el flyer, para empezar por algún lugar, junto a esta frase tiene una imagen del quédate en casa, ¿no? Ese lema que se nos ha repetido hasta el cansancio con el símbolo de la cuarentena. Entonces yo empezaría por preguntarte esto, ¿dónde está el vínculo entre el absurdo y esa imagen, en tu Bueno, criterio? gracias. Primero, buenas tardes. Gracias a los que están escuchando. Gracias a mis amigos Fernando, Daniel y Alberto por organizarlo. Me gustaría arrancar, vos mencionaste una palabra que para mí es clave en todo esto, que es racionalidad. Uh-huh. Y el absurdo lo pongo como digamos, como un antónimo de la racionalidad. Yo creo que la humanidad en su conjunto, aún sabiendo que ha habido reacciones muy disímiles según los países, pero en su conjunto ha actuado de manera totalmente irracional. Y de manera, venimos a decir, bastante inédita en la historia de la humanidad. Y yo se lo adjudico a dos tendencias que parecen opuestas, pero que son iguales de racionales. Y por eso permitime un poquito una disgregación filosófica al principio. Dale, Creo dale. que hemos actuado presa tanto de un pesimismo irracional como de un optimismo irracional. Y ambas tendencias irracionales confluyeron en este remedio que a mí me parece totalmente irracional. Déjeme explicar un poco, separar la hojarasca de esto que acabo de decir. En primer lugar, pesimismo irracional. Siempre ha habido en la historia de la humanidad gente, teorías, doctrinas que han supuesto que, bueno, que el fin del mundo o que las calamidades son inevitables, ¿no? Siempre me gusta empezar estas charlas con un pequeño fragmento, que es el siguiente. Dice, este mundo es un lugar terrible, los soldados son violentos, los jueces son prevaricadores, las mujeres han perdido el sentido del deber, las cosas no pueden seguir así, este mundo se va a acabar pronto. Este es un fragmento que se llama, está titulado como La canción del desesperado, y es un fragmento egipcio, fechado en el año 1900 a.C. O sea, 1900 a.C. Hace 4000 años que ya había gente que decía, esto no da para más, digamos, este mundo se va a acabar. Se llama escatología, ¿sí? Siguiendo con esta onda de pesimismo, se llama escatología la rama de la teología que estudia el apocalipsis, ¿no? Y casi todas las teologías tienen una doctrina del apocalipsis. En algún momento el hombre, pecando por querer, por hacerse a Dios, o querer producir de más, o por ser demasiado ambicioso, o lo que sea, después podemos derivar cómo se hace una lectura del capitalismo como esta suma de vicios, merece que el mundo termine, que merece el apocalipsis, merece la tragedia.
por supuesto, esta idea de apocalipsis ha permeado a través de la religión en todas las culturas, en Occidente fundamentalmente, y tenemos esa idea de que como que no merecemos el mundo. Fíjate que no pocos ambientalistas dicen el verdadero parásito es el ser humano, el verdadero virus es el ser humano. Doy un ejemplo más de este pesimismo irracional. El reloj del fin del mundo. Y ustedes mirán, ¿qué diablos es el reloj del fin del mundo? El reloj del fin del mundo existe. Es un proyecto de científicos también, científicos atómicos, que a partir de la crisis de los misiles y demás, crearon un sistema que es un reloj, que cuando se acerca a las 12, cuanto más cerca está la manecilla de las 12, más cerca estamos del fin del mundo. Entonces, según criterios políticos, van acercando al mundo a su fin, según la visión de estos grupos de científicos. ¿Por qué estoy narrando estas historias? Porque creo que el pesimismo epistemológico, el pesimismo antropológico, orienta de algún modo nuestra visión en la pandemia. Y en esto el más pesimista de todos los científicos y de todos los pensadores, mejor dicho, y no lo traigo a colación en vano, es el famoso Thomas Malthus, este obispo anglicano que en 1798 publicó un libro que se llamaba Ensayos sobre el principio de la población, que decía simplemente que la población crecía de manera geométrica y el alimento crecía de manera aritmética, por ende iba a sobrevenir hambruna, carestías tremendas y casi toda la humanidad iba a perecer de hambre. ¿Qué pasó después de que Malthus escribió este libro? Bueno, la revolución industrial surtió efecto y no solo no pasó lo que dijo Malthus, sino que vivimos la época de abundancia y riqueza más importante de la historia del ser humano. Hubo menos pobreza, menos horas de trabajo, más expectativa de vida, menos mortalidad infantil, mayor acceso al agua, mayor acceso a la salud, más urbanización, más democracia. O sea, en todos los rubros que ustedes quieran, el mundo fue para mejor. Pero de algún modo seguimos con esta tendencia de que en algún momento algo va a pasar y algo va a ser malo y el mundo va a ser destruido. ¿Y por qué nombro a Malthus? ¿Por qué nombro a los pesimistas? Bueno, porque nosotros este año, la razón por la que estamos todos encerrados, se debe a un científico que es el Malthus de nuestra época, que no todo el mundo lo conoce, que se llama Ferguson, Neil Ferguson. Neil Ferguson fue el que hizo el modelo matemático que encerró a todo el mundo en su casa. El modelo matemático del Imperial College, que los tomaron algunos gobiernos, que decía, entre otras cosas, que se iban a morir 2 millones de personas solamente en Estados Unidos, 2 millones de personas solamente en Reino Unido. Proporción. Hasta ahora, con toda la catástrofe que pasó el coronavirus y habiendo pasado la ola ya por casi todo el mundo, murió aproximadamente 500.000 de personas. Pero el modelo de matemático de Daniel Ferguson era cualquier cosa. Y puso a todo el mundo en vilo y puso a todos los gobiernos a encerrarnos en nuestras casas y diciendo, como bien decía Fer, quédate en tu casa. Entonces digo, por un lado esto, el pesimismo irracional que nos mandó a todos en nuestra casa sin siquiera tener un modelo matemático bueno. Y por el otro lado el optimismo racional. ¿Y por qué el optimismo? ¿Por qué algo? Yo no tengo nada contra el optimismo, sí contra la irracionalidad del optimismo. ¿Por qué? Porque no creo que sea casualidad que por primera vez en la historia de la humanidad la solución ante una pandemia sea encerrarse en su casa. O sea, nuestro mundo de abundancia relativa y de bienestar general nos ha llevado a pensar que podemos, entre otras cosas, no solo que podemos, que debemos evitar que personas de 80, 85 años mueran de un virus. Cosa que no es posible hacer. No es posible hacer. La gente, vamos a morir todos, esto resulta casi tonto decirlo, pero no es una pandemia de una envergadura tal que se pague con las restricciones que estamos llevando a cabo, porque un virus que afecta a muy poco porcentaje de la población, esto suena feo porque, bueno, la gente que muere, por supuesto, pero es muy poco porcentaje de la población, de edad muy adulta, tercera y cuarta edad, dicho ya de paso, la cuarta edad es un invento contemporáneo, la gente no vivía hasta los 90 años como vive hoy, es un invento del capitalismo tardío, gracias a la inversión en sanidad y demás. Y por este virus que haría reír a una pandemia del pasado, digamos, de nuevo, la gripe española mató entre 50 y 100 millones de personas en la época en la que la población del mundo era 1.500 millones. 1.500 millones. La gripe española mató en 1918 entre 50 y 100 millones de personas. Estamos hablando de que el coronavirus mató en el mundo a 500.000, siendo 7.500 millones las personas de la humanidad en este momento. Entonces, a través de esta nueva sociedad de bienestar que está reblandecida,
que siente que todo lo puede y está titulada para obtener todo, que todo es un derecho. Bueno, ha emergido el derecho a que nadie muera de una pandemia y que se gaste cualquier cosa, o sea, debemos pagar cualquier costo para que nadie muera de coronavirus, lo cual trae un problema ético terrible, después si quieres lo conversamos. Yo no creo que haya que salvar vidas a cualquier costo. De hecho, no lo hacemos nosotros en nuestra vida privada, traideamos todo el tiempo, vida por otros disfrutes, y tampoco lo hacemos en la política pública. La política pública de ningún país del mundo implica que para salvar una vida hay que pagar cualquier costo. Pero de nuevo, ahí está la racionalidad. Ahí chocaron tanto los pesimistas irracionales y confluyeron con los que creen que, bueno, todo se puede, es que quedémonos todos cerrados en casa, que no importa, no hay problema. Y ahí está para mí el absurdo. Ahí está para mí el absurdo. No es casualidad que seamos nosotros, esta generación, reblandecida completamente por el bienestar que disfruta, sin entender que no está dado, sin entender que hay que conquistarlo todo el día, sin entender que la vida es un plano inclinado, que si no empujás y esforzás para arriba, te caes para abajo, haya decidido, haya tomado la peregrina idea de atacar una pandemia encerrándose en su casa. No existe en la historia de la humanidad, perdón Fer porque le hice muy largo esta respuesta, pero ya termino, no existe en la historia de la humanidad una reacción así, y tampoco existe en la historia de otras especies. Ninguna especie se preserva a sí misma escondiéndose y no comiendo y no produciendo alimento. No existe. No existe, insisto, lo que estamos haciendo es un acto de irracionalidad total. Y por supuesto nos vamos a dar cuenta en la faz dinámica de esto, cuando pase el tiempo. Hoy, mientras tanto, estamos lamentablemente todos encerrados en nuestra casa y lamentablemente muchos con miedo. Muy interesante la perspectiva que le pones, Ale. Ahora, yo te preguntaría esto, ¿por qué te parece que aquellos países o algunos de los países que en un primer momento tuvieron este approach del tema de decir, bueno, no, nosotros no vamos a cerrar, nosotros vamos a mantener abierta la economía porque los males pueden ser peores, peor el remedio que la enfermedad? ¿Por qué muchos de esos países retrocedieron? ¿No? Me refiero al propio Estados Unidos, Brasil. A ver, ¿qué hay detrás de las decisiones de los gobernantes en este sentido, ¿no? Eso fue interesante porque gobiernos que tradicionalmente eran criticados por tomar medidas autoritarias, uno podría llamar medio populismos de derecha, digamos, Bolsonaro, Trump, Boris Johnson, fueron empujados por las sociedades, incluso por muchos márgenes de sociedades que los criticaban por autoritarios, a que tomen medidas más autoritarias. Hacé cosas para protegerme. Bueno, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Yo creo que es por el miedo. Y el miedo es muy está justificado por el principio precautorio en materia ética, de que vos no sabés qué puede haber. O sea, cuando esto surgió, era una reacción bastante justificable el decir, bueno, ok, paremos la pelota, ¿qué está pasando? ¿Cómo es esto? ¿Qué información necesitamos? Una cuarentena breve o moderada para parar la pelota y decir, ok, ¿qué hace este virus? ¿A quién afecta? ¿Qué se necesita para paliarlo? ¿Cuánto me ayuda la distancia social? ¿Cuánto ayudan los barbijos? ¿Cuántos respiradores tenemos? Eso era sensato. El problema fue que la cuarentena se convirtió en la política pública y el encierro se convirtió en la política pública per se. Y gobiernos que no quisieron ir por ahí, no porque, a ver, no son tontos, o sea, yo no creo que ningún tipo que llegue a presidente, te guste más o te guste menos, ninguna persona que llegue a presidente de un país como Brasil, o de Estados Unidos, o vamos, de Reino Unido, es un tonto, ni es un loco. Ahora, hicieron una relación costo-beneficio, eligieron una razón, eligieron evitar más costos presentes y evitar más costos futuros, perdón, eligieron someterse a costos presentes para evitar más costos futuros, pensando en el mediano y largo plazo, y la sociedad le dijo, no, dame todo corto plazo, salvame del virus que no entiendo. Presionado, pero también hay que morigerar un poco el tema de las sociedades le pidieron. No toda la sociedad demanda. Hay sectores que demandan y hay sectores que no. El tipo que está trabajando todo el día no está mirando todo el tiempo la televisión o viendo o peticionando a las autoridades. Muy presionados, desde mi punto de vista, por élites políticas y por élites mediáticas.
que son dos factores fundamentales que están interesados en que la cuarentena se mantenga. A la política le viene bien esto, y a los medios de comunicación le viene bien esto. Dicho sea paso, los medios de comunicación tienen audiencias que nunca tuvieron, digamos, toda la gente encerrada en la casa. Entonces, vimos que las primeras reacciones de los que quisieron hacer algo, y no olvidemos una cosa, la OMS, que golpeó duro, en el que se salía del eje. Incluso miré el caso de Suecia. Suecia nunca vio saturado su sistema de salud. Y después estaría bueno preguntarnos esto. ¿Queremos achatar la curva o en realidad queremos que nadie muera de coronavirus? Porque entonces Suecia sería un caso de éxito. Suecia nunca vio saturado su sistema de salud. Y la OMS le pega, y los gobiernos le han pegado, y le han pegado, y le han pegado. ¿Por qué? Porque tiene muchos muertos por coronavirus. Pero entonces, de nuevo, el problema es que se muera gente de coronavirus o que se sature el sistema de salud, porque son dos cosas completamente diferentes. Entonces, el que se quiso salir del rebaño, le pegaron, duro. Algunos se adaptaron, otros no se adaptaron tanto. Otros se adaptaron en lo gestual y no. Dijeron, bueno, vamos a hacer lo que hacen todos, pero en realidad no lo estamos haciendo. Mira lo que pasa en Brasil, mira lo que hace López Obrador en México. Ahora, yo justamente te iba a hacer un punto en torno al rol de los medios, y te quería pedir que profundices un poco más en eso, porque lo que uno ve, Ale, es que cuando vos entrás a un portal de cualquier medio argentino hoy, y medios internacionales también, tenés arriba un contador de muertos casi instantáneo, ¿no? Se murieron 10, se murieron 15 por coronavirus, cosa que no sucede con ninguna otra enfermedad, ¿no? A ver, en Argentina las principales causas de muerte son las cuestiones cardíacas otras, bueno, y uno no tiene ese contador, ¿no? Entonces eso no podrá tener que ver también con el miedo de la sociedad, que estamos todo el día mirando a ver si se murieron 2, si se murieron 4, ¿no? Totalmente, Fer. A ver, eso se llama sesgo de disponibilidad. Disculpen si los aburro con esto, pero está bueno No, saberlo. dale. El sesgo de disponibilidad, esto está, lo saben bien los que hacen economía del comportamiento, psicología del comportamiento. El sesgo de disponibilidad, ¿qué es? Digamos, es un atajo mental que por supuesto funciona bien en algunos casos y en otros no. Generalmente, ¿a qué nos lleva? A medir mal la tasa de ocurrencia de un evento según esté más disponible en nuestro recuerdo o no. Lo pone Dan Ariely, que es un científico de comportamiento, lo pone en este ejemplo. Él le muestra a los norteamericanos la foto de un ataque terrorista, digamos, de escombros y demás, de un avión que se estrelló y de una pileta doméstica. Y les dice, ¿cuál de las tres fotos les piensan ustedes que es más probable morir en cuál de las tres fotos? Por supuesto, algunos dicen terrorismo, algunos dicen aviones. Y Ariely le muestra estadística y le dice, no, es más probable, si usted es el ciudadano norteamericano, morir ahogado en la propia pileta de su domicilio que en un acto de terrorismo o que se caiga un avión. ¿Por qué? Porque los aviones rara vez se caen y los actos de terrorismo son muy pocos. En cambio, sí se mueren no sé cuántos norteamericanos ahogados en piletas domésticas. Ahora, ¿qué pasa? Te dice Ariely, cuando se cae un avión o cuando hay un acto de terrorismo, por supuesto en las noticias lo vemos un mes entero, 3 meses enteros, todo el día hablando de eso, analizándolo, salen libros al respecto, lo vemos en los diarios, por supuesto, porque son eventos de gran envergadura. Se ahoga un chico en la pileta, una persona en la pileta, es una cosa que está al pie, porque no es algo que tenga tanta incidencia pública. Bueno, como usted puede recordar mejor un avión cayéndose o un acto de terrorismo, que alguien ahogándose en una pileta, va a pensar que eso es más probable que le suceda a usted. Esto es lo que pasa con el coronavirus. Si usted está mirando noticias de coronavirus, noticias de coronavirus, noticias de coronavirus, va a pensar que es probable morirse de coronavirus cuando morirse de coronavirus, y esto hay que reseñarlo, es bastante poco probable. Ariely lo pone en algo no tan trágico, que es lo de la lotería, lo voy a decir porque es gracioso, pero Ariely te dice, nadie debería jugar a la lotería, sobre todo en Estados Unidos, que es la lotería nacional es la más grande del mundo, o sea, nadie debería jugar a la lotería. ¿Por qué? Porque es casi imposible, o sea, estadísticamente, usted mira, si alguien gana, ok, pero estadísticamente es prácticamente imposible. ¿Por qué la gente juega a la lotería? Porque cuando alguien gana la lotería, aparece en televisión 30 segundos contento con su premio, diciendo a qué le va a dedicar el premio, y uno dice, mirá, recuerda eso, le queda bien grabado en la mente y dice, es probable que yo juegue a la lotería, que yo pueda hacer ese. Ariely, ¿qué te dice? Si le diésemos 30 segundos a todos los que jugaron esa lotería y perdieron,
30 segundos, ¿no? O sea, yo diría, soy Alejandro Giovanni, compré el billete de lotería, perdí, qué lástima, pero sí jugó. Bueno, si le das 30 segundos a cada uno de los que jugaron, el video duraría 9 años y medio. ¿Quién jugaría la lotería después de ver 9 años y medio de personas diciendo que jugaron y perdieron? Bueno, por supuesto nadie. Eso es el sesgo de disponibilidad. Lo que podemos recordar fácilmente, suponemos que es más probable que ocurra. Y eso es lo que están haciendo los medios. Vos hablaste exacto, las muertes que vemos en coronavirus a diario. Ponelo en cualquier otra cosa, Fer. Mueren 30.000 personas en Argentina por neumonía e influenza común. 30.000. O sea, son 84 por día. Vos imaginate el noticiero de hoy que el 1 de enero te dice, bueno, hoy murieron 84 personas de neumonía y cosas así. El 2 de enero te dice, bueno, ya llegan 170 de las personas. A fin de año, a mediados de año estaría diciendo, ya van 15.000 los muertos de... Te volvés loco. Lo mismo lo podría hacer con accidente de auto. O sea, todos estaríamos pensando que nos vamos a morir. Bueno, no es así. Y no es así. Dicho sea de paso, no sabemos, y esto es impresionante que ningún científico lo conteste, cuántos de los muertos de coronavirus se solapan con personas que hubieran muerto de influenza común o de neumonía. De nuevo, mueren en Argentina 30.000 personas de influenza común y de neumonía. ¿Cuánto de eso se está solapando con coronavirus? Ni siquiera en Brasil la tasa de muertos neta es más grande que la del año pasado. Entonces digo, ¿cuánto no se están solapando? Bueno, ni los científicos no lo contestan, aparentemente es casi herejía preguntarle este tipo de datos a los científicos. Ale, acá hay una pregunta en el chat que dice, ¿opinás que este método de cuarentena de encerrar a todos es más para avanzar sobre nuestras libertades, es decir, un mayor estatismo, o tenés alguna otra teoría? Bueno, depende de Axel. Depende del país, Axel. Hay países donde, de nuevo, fueron empujados a tomar medidas autoritarias. Hay provincias que fueron empujadas a tomar medidas autoritarias y hay otras que están bien contentas. Hay otros países y otras provincias que están bien contentas con haberse arrogado estas potestades. Ahora, más allá si está la intención o no, lo que a mí me preocupa, y mucho, es que una vez que probaron esta potestad, ¿quién te la va a quitar? No solo quién te va a quitar la potestad de levantar la cuarentena, porque la cuarentena la vas a tener que levantar tarde o temprano, de hecho, pero el colectivizar un problema. A ver, cuando entró el caballo de Troya, de que hay que pagar cualquier costo para evitar una muerte, ¿por qué no más? O sea, no se muere gente solo de coronavirus, también se muere gente de otras cosas. ¿Por qué no vulnerar la propiedad privada para salvar chicos de otra cosa o enfermos de otra cosa? ¿Por qué? Si de repente parece como si fuéramos todos de una misma familia. Si mi negocio puede estar a disposición de que no muera una persona en Mar del Plata, o el negocio o el trabajo de un marplatense tiene que estar a disposición de que no muera una persona en Córdoba. A ver, el problema es ético acá. Acá estamos en un gran problema ético sobre el que se monta un problema político y que tiene consecuencias económicas. Pero el principal problema acá es ético. Acá no podemos haber admitido que hay que salvar vidas a toda costa. No existe eso. No existe en la política pública. Por eso la gente muere. Por eso no gastamos todo lo que se puede gastar para salvar una vida. No lo hacemos en la política pública hoy. No lo hacemos a nivel personal tampoco. Vamos a aclarar una cosa también. ¿Qué es salvar vida? O sea, salvar vida suena bien como que la vida es indisponible. O sea, estamos hablando de postergar muerte. Nadie gasta todo para postergar muerte. O sea, en algún momento te morís. No gastás toda la fortuna o vendés la casa o hipotecás la casa para darle un mes de vida más a tu abuelo. No lo hacemos. Suena mal, pero no lo hacemos. Suena mal de decirlo. Acá hay mucho de pose también, y mucho de imagen. Pero es así, es realidad. Y no están salvando vidas, están cambiando postergar muerte de algunos, quitándole a otros. Porque digo, toda la pobreza que vamos a generar le va a cortar la vida a mucha gente. La pobreza corta vida. Esto hay que entenderlo, es así. La pobreza corta, el desempleo, esto está medido, no es que lo estoy diciendo así por así. El desempleo es la experiencia personal más trágica que puede tener un ser humano, la que más le acorta vida. Está medido que te acorta en promedio 1 año y medio de vida, cada persona que se queda desempleada. Si es que consigue empleo después. O sea, si no consigue empleo nunca más, no sé lo que puede pasar con ese ser humano. Pero 1 año y medio implica quedarse sin trabajo 1 año. Estrés, tabaquismo, alcoholismo, depresión, todas esas cosas afectan tu sistema inmunológico.
la pobreza te rompe el bienestar sanitario de la gente. O sea, vos acá lo que dijiste es, para tratar de postergar la muerte de algunos pocos, nos vamos a cargar a todo el resto. Incluyendo algo que a mí me parece súper llamativo, Fer, y con esto ya termino, porque te estoy haciendo una respuesta muy larga. Generalmente en las sociedades humanas, a lo largo de la historia, y generalmente en las especies del mundo animal, se protege primero que nada, siempre, a los más niños. Acá nosotros le estamos inflando una factura para los chicos que no están yendo a la escuela. De repente la escuela, que antes parecía ser algo fundamental, ahora bueno, si no tienen clase un año no pasa nada. Le vamos a dar un país, estoy hablando de Argentina por supuesto, le vamos a dar un país con más inflación, con más deuda, más roto económicamente, donde va a ser más difícil insertarse en un mercado laboral deshecho para postergar la muerte de, vamos a ser exagerados, que pase como Italia, 35.000 personas de tercera y cuarta edad. 35.000 personas, ¿eh? Digo, la mitad del Monumental. O sea, para salvar a la mitad del Monumental de personas de tercera y cuarta edad, vamos a transferirle un costo terrible a las personas más jóvenes. A mí no me da la cuenta ética ni la cuenta económica, pero bueno, si alguien tiene mejores argumentos, los escucho. En tu misma línea, me acordaba mientras te escuchaba, Ale, este, aproximación, este estudio que hizo un ingeniero de Litva hace un tiempo, donde hablaba salud versus economía, un falso dilema, donde recordaba el incremento de la mortalidad infantil que había habido en la crisis económica del 2001, ¿no? O sea que, digamos, podemos esperar en Argentina, a partir del impacto de la cuarentena, muchas más muertes, solo que por otro lado. ¿Lo ves así? 2000, me acuerdo, lo tengo presente, 2.750 niños más, en realidad, suena feo, niños menos en la Argentina, niños muertos, o sea, más, le sumó la crisis 2001-2002 a nuestra tasa de mortalidad. O sea, nosotros teníamos una tasa de mortalidad, la crisis le sumó 2.750 niños muertos por año más. 2.500 homicidios más. El otro día hablaba con Eugenio Bursaco, buen amigo nuestro, Sí. y me decía, recién llevó 8 años, 10 años, bajar el nivel de homicidio posterior a la crisis 2001-2002. Ya se está viendo en Argentina, todavía no empezó el homicidio, pero ya el mismo gobierno, recordemos lo que dijo la titular del Servicio Penitenciario Federal, te avisa que va a haber pico de delitos contra la propiedad. ¿Por qué? Porque las crisis aumentan el nivel de delitos contra la propiedad. Esos delitos contra la propiedad muchas veces van relacionados con violencia y muchas veces terminan aumentando el homicidio. Entonces digo, ni siquiera, si a vos lo único que te importa son vidas contra vidas, ni siquiera el tratamiento que venimos a la pandemia, a esta cuarentena, te da positivo. Ni siquiera en esos términos. O sea, vamos a generar más muertos, solo que van a ser muertos de mañana, que a la política no le importan, y de otras cosas. A lo único que le importa a la política es que no se muera gente de coronavirus. ¿Por qué? Porque hoy todavía en la cuenta de la imagen de la aprobación, la única factura que te pasa a la sociedad son los muertos de coronavirus. Mañana será otra cosa. Y al político, y esto hay que recordarlo, y no estoy hablando de el político Alberto Fernández o el político Trump, sino estoy hablando de los políticos en general, como enseña la escuela del Public Choice, el político lo primero que hace es su propia cuenta de beneficio, de costo-beneficio. Y lo primero que hace es medir lo que le beneficia personalmente. Te quería preguntar esto, Ale, ¿qué repercusiones tuviste cuando empezaron a aparecer viralizados, como se dice ahora, tus videos o tus intervenciones o tus columnas? Porque no se escuchan muchas voces como la tuya diciendo estas cosas en la Argentina. ¿Qué reacciones tuviste? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentís? A ver, no es. Me importa más el mensaje que el interlocutor. No tiene sentido que se haya viralizado lo que yo dije, digo, fue producto de que había mucha gente que opinaba lo mismo, pero nadie lo había dicho en público. Entonces Claro. se viralizó un pedacito de una conferencia y bueno, mucha gente se sintió representada en eso. Ahora, ¿qué dato es? A ver, yo te podría decir, bueno, yo soy genial. No, bueno, no me considero genial, no considero que haya sido genial lo que dije. Sí creo que había mucha gente que no estaba representada. Entonces él lo lleva a la pregunta de por qué no hay gente que represente esta visión, que es lo que vos estás diciendo, Fer. Bueno,
Es triste. Mirá, yo tengo muchos amigos periodistas, muchos te dicen, che, yo con esto no estoy de acuerdo, pero no voy a ser el primero que lo diga. Es la autocensura, digamos. Hay muchos políticos que están en la misma, che, yo con esto estoy de acuerdo, pero no, de eso recibí mucho. Mucha felicitación solapada. Che, estuviste bárbaro. Privado. Claro, pero ¿y por qué no lo decís? Vos tenés micrófono, tenés llegada, tenés poder, ¿por qué no decís? No, no, yo no quiero exponerme. ¿Por qué? Porque los gobiernos, y este fundamentalmente, ahora sí hablo de este fundamentalmente, tuvieron la viveza de poner esto como una cuestión de que o estás a favor de la salud o estás a favor de la muerte. Entonces, nadie quiere estar del lado de la muerte. El falso dilema de salud o economía implica eso. Ah, vos estás hablando de economía, entonces estás en contra de la salud, estás del lado de la muerte. Para eso sirven los falsos dilemas, para eso sirve la falacia del falso dilema. Y creo que les ha dado muchos resultados. Me alegra ver que empieza a haber voces más críticas, pero si uno ve the big picture, habiendo pasado más de 100 días de cuarentena, habiéndose arruinado millones de negocios, habiendo cerrado las persianas un montón de locales que no las van a volver a abrir, habiéndose quedado sin empleo un montón de gente, la verdad que las voces críticas siguen siendo pocas y poco intensas desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista. Y en este sentido, ¿cómo te imaginas el futuro inmediato en Argentina, ¿no? ¿Cómo imaginás la evolución de esto? La cuarentena, digamos, empieza a vulnerarse espontáneamente por la gente, ves a los gobiernos flexibilizando. ¿Cómo ves que sigue esta película? Yo creo que la realidad obviamente va a ser distinta según el gobierno. Creo que en Buenos Aires entendieron que una de las cosas que más molesta, yo hace poco escribí un artículo por Infobae donde decía, bueno, la cuarentena es ilegal, irresponsable e incierta, y hacía mucho foco en el tercer punto. Después vi que un trabajo del Observatorio de la Psicología Social de la UBA después de que yo escribí ese artículo, hice una encuesta sobre palabras claves que surgían con la cuarentena, y la primera era incertidumbre. Yo creo que al menos el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va a intentar eliminar la cuestión incertidumbre. ¿Qué es esto? Es plantear escalones o fases, o como lo quieras llamar, progresivas, y que te permitan decir, bueno, en septiembre la circunstancia va a ser esta, en agosto va a ser esta, en noviembre va a ser esta. Porque la incertidumbre te rompe psicológicamente. Te rompe psicológicamente a uno en la vida normal, pero además imagínate lo que le genera a un tipo que tiene un negocio, que tiene una empresa. ¿Qué hago? ¿Le compro mercadería al proveedor o no? ¿Podré abrir la semana que viene o no? ¿Aguanto a los empleados? ¿Aguanto el alquiler de local o no? Bueno, si vos no tenés por lo menos un mínimo cronograma que te dé certeza, no podés tomar decisiones razonables. Y si no tomas decisiones razonables, desperdiciás recursos que son siempre escasos. Y desperdiciar recursos que son siempre escasos en Argentina hoy es casi un crimen. O sea, vos tenés que ayudar a que la gente tome las decisiones más informadas de lo que pueda. Entonces, por lo menos entiendo que algunos gobiernos tomaron nota de esto y van a intentar salir de esto. Casi ninguno tiene una exit strategy, esto lo dijimos en el primer momento, entramos a la cuarentena sin saber cómo salir, pero van a tratar de armar alguna con escalones. Ahora, el problema es la provincia de Buenos Aires, todos lo sabemos, está complicadísima, más allá que a uno le guste más, menos Kicillof, la provincia es grande, ustedes viven en otra realidad, pero todo lo que es el conurbano está complicado, está bien complicado y no sé qué va a pasar ahí. Dependerá mucho de la muñeca que tengan, pero digamos, necesariamente vamos a ver 3 curvas creciendo, Fer. La del desempleo y la pobreza y la recesión, la de los muertos y contagiados, y la de la gente que sufra de inseguridad. O sea, esa es la Argentina que viene. La economía para abajo, los contagiados y los muertos para arriba, y los robos para arriba. Justamente siguiendo estas 3 curvas, acá aparece una pregunta que viene desde Mendoza, pero el que la hace no quiere hablar y escribe. Sí. Que dice, cuando se termine la cuarentena y la pandemia, el costo económico y el caos que vendrá, ¿tendrá un castigo político para el gobierno? Yo creo que sí. A ver, sería un milagro si no, y estoy tratando de escribir, no estoy valorando, pero digo, hay 3 escenarios para el año que viene. Que sigamos hablando de esto,
Mm. Yo creo que no, digamos. El año que viene no vamos a estar hablando de esto. Ya va a haber cambiado la agenda. Por supuesto no vamos a estar en cuarentena el año que viene. Que haya un rebote, o sea, que hayamos caído y hayamos rebotado, lo veo muy difícil. Casi imposible, me animo a decir. O que estemos navegando la recesión. Una recesión dura. Que ni siquiera tenemos registros para decir. Ojalá, algunos dicen, ojalá que sea como la del 2001-2002. No sé, no sabemos hasta dónde va a llegar la recesión del año que viene. En el medio de una recesión, a un gobierno cuyo mandato, cada gobierno llega con algún mandato, ¿no? A Macri lo votaron para sacar a Cristina Cancha, a Alberto Fernández lo votaron para llenar la heladera. Bueno, no lo va a poder hacer, no lo va a poder hacer. Me cuesta mucho pensar que eso no se va a ver en las elecciones. Yo creo que el año que viene, si la oposición no llega dividida, no debería por qué llegar dividida, digo, va a llegar con cortocircuito interno como ahora, pero debería jugar como un bloque opositor, tiene muchas chances de hacer una muy buena elección si no pisa afuera de la rayuela, digamos, que de nuevo no tendría muchas razones para pisar afuera de la rayuela. Entonces digo, yo creo que el año que viene las elecciones de medio término van a ser bastante favorables a lo que haya enfrente del gobierno. Ahora, puntos importantes. ¿Cómo vamos a votar el año que viene, Fernando? Porque yo no sé si va a haber paso el año que viene. De hecho, si tuviera que apostar hoy, te diría, el año que viene no va a haber paso. Van a decir que por la pandemia, por lo que fuera, y no va a haber paso. En primer lugar, está bien, no hay plata para los pasos, pero bueno, también es una ley electoral que debería cumplirse, o por lo menos deberíamos tener un sistema electoral que dure 20 años, sino que se esté cambiando todo el tiempo. Pero además favorece mucho a los que ya están, digamos, que no haya paso, digamos. El año que viene no vas a meter un candidato de la nada, no vas a inventar un candidato. ¿Cómo inventás un candidato sin plata, sin poder moverte, sin paso? Y también entonces, ¿con qué sistema vamos a votar? Si habrá o no paso. Y después, ¿qué Argentina va a votar? Y ahí ya no es por ahí tanto el año que viene, pero sí el 2023, que es una pregunta que yo me hago mucho. O sea, la pobreza, vamos a una pobreza de 1 cada 2 argentinos pobres. Vamos a una pobreza infantil del 60% en lo dinámico. ¿Qué demandas va a tener esa Argentina? O sea, lo voy a poner en términos más crudos. ¿Cuánta pobreza se banca la democracia y la república? ¿Cuánta pobreza se banca? ¿50, 60, 70? O sea, no sé, 70% de pobreza. ¿Vos crees que las demandas del electorado van a ser dame institucionalidad, no a la corrupción? ¿O va a ser dame cosas, loco, porque me muero de hambre? De nuevo, no estoy hablando de lo estático, pero lo dinámico es bien preocupante en Argentina. O sea, nosotros estamos sufriendo un empobrecimiento ahora, en este momento, que todos lo percibimos, algunos mucho más catastróficamente que otros, pero cuando salgamos de esta cuarentena y tengamos que consumir algo más que comida, nos vamos a dar cuenta de lo mucho que nos empobrecimos en estos meses. Entonces digo, me preocupa también qué país estamos dejando para la elección que viene, para la otra, y cómo van a influenciarse las demandas por la pobreza creciente que va a haber. Ale, para cerrar la charla, me gustaría pedirte un mensaje más dirigido a las nuevas generaciones, a estos chicos jóvenes, muchos de los cuales se contactaron con nosotros, que te querían conocer y que querían poder tener la posibilidad de intercambiar. O sea, ¿qué mensaje les dejarías en este contexto bastante difícil que estás describiendo? No, bueno, a ver, casi que a los más jóvenes uno primero que tendría que ofrecerle una disculpa, pero porque, porque la verdad que nada, se van a tener que insertar en una Argentina dificilísima. Pero a mí, a ver, veamos las buenas noticias, que no son muchas, pero una para mí son los jóvenes. Y yo no soy un adorador de la juventud en tanto juventud. Se puede ser joven y ser malísimo, y se puede ser un joven y ser buenísimo, y se puede ser viejo y ser... O sea, pero los jóvenes de ahora tienen algo que a mí me gusta mucho, que es como que vienen sin la idea de pecado concebido. ¿A qué me refiero con esto? La política argentina ha estado demasiado a los tumbos, entre otras cosas por ese carácter culpógeno, atávico que tiene la política de todo el mundo tiene miedo de que por ejemplo, en la generación más nuestra, un poco más grande,
yo no tengo nada que ver con los 90, así que no quiero hablar de libertad económica porque me comparan con Menem, no sé qué, yo no quiero que me comparen con Menem, no sé qué. Antes era yo no tengo nada que ver con la derecha, no quiero que me terminen tirando, por supuesto, con los militares, a los que uno no avala, pero digamos, siempre como un sentimiento de ser en la negativa a otra cosa, ¿no? Yo soy la negativa de esto, yo soy la negativa. Yo a los jóvenes los veo mucho más desprejuiciados, mucho menos culpógenos. Se dicen, por ejemplo, adoptan ideas de libertad, adoptan sin ningún tipo de problema. Creo que por eso está floreciendo bastante las ideas de mercado, de libertad en Argentina, porque los jóvenes no tienen problemas en decir, sí, me gusta esto, creo que esto es mejor para el país. Entonces, me entusiasma mucho este ebullir de ideas, de las ideas que, bueno, Fernando Chiqui las compartimos hace años, y que hay tantos jóvenes que se van metiendo nuevos, y que buscan formas de participar distintas, en toda esta desintermediación que hay, buscan formas de participar distintas, buscan formas de participar mucho más novedosas. Así que eso a mí me entusiasma. Nada, mi mensaje sería que sigan así, que sigan para adelante, que lo que uno pueda ayudar siempre va a intentar ayudar, pero a la Argentina no me gustan los mensajes refundacionales, pero voy a dar un mensaje refundacional. A la Argentina hay que hacerla casi desde cero. Desde cero, o sea, por lo menos en todo lo que son políticas públicas, no hay nada. O sea, Argentina lleva años sin políticas públicas, me refiero a políticas de largo plazo. O sea, ¿cuál es el plan de educación para Argentina? Bueno, no hay ninguno. ¿Cuál es el plan de infraestructura para Argentina? Bueno, no hay ninguno. ¿Cuál es el plan de seguridad? No hay ninguno. ¿Cuál es el plan económico? No hay ninguno. O sea, Argentina hay que hacerla de cero. La post-pandemia va a ser un buen momento para repensar, porque la post-pandemia nos va a obligar a repensar de manera un poco constructivista, que no me encanta, pero sirve, repensar lo que estaba instituido. No se viene un post-capitalismo, como quieren algunos intelectuales. Si la está pasando mal los países capitalistas, no tienen idea el destrozo que va a hacer la pandemia, que está haciendo en los países no capitalistas, digamos. Vean lo que va a pasar en Cuba, lo que va a pasar en Venezuela, que uno ve lo dinámico y es atroz. Entonces digo, nada, prepárense para dar una batalla desde donde la quieran dar, desde las universidades, desde las empresas, desde los medios, desde los think tanks como Fundación Global. Prepárense para dar la batalla desde las redes sociales, porque Argentina, de nuevo, va a necesitar mucho músculo joven, mucho músculo joven. Ya hay mucho dirigente que intentó y fracasó, Bueno, hay que buscar gente nueva. Ale, la verdad que un enorme gusto escucharte, un gran soplo de aire fresco. Te felicito por lo que estás haciendo y gracias por este rato. Bueno, un gusto compartir con vos, Fer, como siempre. Bueno, gracias, Ale. Nos encontramos pronto. Y gracias a todos por participar.